Gracias. Ya está. Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos hoy en nuestra sexta sesión de este seminario internacional Los filósofos ante los animales, con el tema general de léxico para una ética animal, que ha resultado altamente interesante, y esta semana hemos tenido, o vamos a tener, porque hoy nos acompaña el doctor Pablo Lasso para el tema del antropocentrismo. Ayer tuvimos la sesión sobre la sintiencia, dos categorías o dos vocablos fundamentales para la reflexión sobre la ética animal. El doctor Pablo Lasso es un profesor de carrera de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Nos da muchísimo gusto contar con su presencia. El doctor Lasso es un profesional de la filosofía, dedicado a la filosofía política, que ha participado con nosotros en muchos proyectos, y en este particularmente con una maravillosa intervención que tuvimos en el seminario anterior sobre Coetzee, y que ahora afortunadamente ya contamos con el libro, y me parece que el libro ya está circulando en librerías, el cuarto volumen de Los filósofos ante los animales. Y bueno, realmente agradezco muchísimo, Pablo, que estés con nosotros, que continúes con nosotros en esta empresa de reflexión sobre un tema que está en el centro del debate contemporáneo, como es el tema de los animales. Muchas gracias por tu participación el día de hoy. Te dejo entonces la palabra. Bueno, al contrario, a mí me toca dar las gracias porque siempre es una oportunidad precisamente de reflexionar críticamente, de compartir ideas, de poner a prueba incluso algunas ideas que uno está manufacturando en su trabajo de pensamiento. Y es justo lo que hoy quisiera hacer. Feliz de estar aquí en este seminario una vez más. Lo que voy a hacer es esto. Tomar el término antropocentrismo y emprender, o intentar por lo menos emprender una crítica, un combate a sus supuestos, un combate a su funcionamiento de facto y, por supuesto, a las consecuencias de este antropocentrismo para nuestro trato con los animales, ¿no? De este modo, dividí mi argumentación en 5 partes, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con la cuestión de argumentar que no, el antropocentrismo no es tanto una teoría, o no es tanto, claro, lo es también, pero no en la medida de su relevancia, de su relevancia según las consecuencias para el trato con los animales. No es tan importante considerarlo como una teoría, sino como una maquinaria, como un régimen de operaciones completo, es decir, como una praxis. Y por aquí yo quisiera comenzar aprovechando este recurso muy humilde y que ya todos usamos como algo cotidiano desde que está la pandemia, ¿no? Un pequeño pizarrón con con 3 preguntas para iniciar la reflexión acerca del antropocentrismo, diciendo, es una maquinaria inercial, es decir, en nuestra cultura funciona como una maquinaria que ya está en funcionamiento, que nadie puede parar, que incluso los ataques que se le hagan, las críticas que se le hagan, las absorbe, y a partir de esa absorción se vuelve más fuerte esta maquinaria, ¿no? Esta es una de las preguntas centrales. La segunda es más bien una ideología cultural, es decir, desde la perspectiva más bien de la escuela de Frankfurt y un poco de Marx, podríamos decir el antropocentrismo es una ideología que puede atacarse, que puede desarmarse y que puede perseguirse, por lo tanto, si la consideramos como una especie de velo de la realidad, podemos aspirar a una realidad detrás de este velo, una realidad no antropocentrista. Y la tercera pregunta, una pregunta quizá hecha más desde el punto de vista de una dimensión práctica, decimos, es un régimen tecno-teórico de dominio, más desde la perspectiva nietzscheana,
En la charla voy a basarme en algunas lecturas de Nietzsche también para intentar desarmar el antropocentrismo. Pero entonces aquí preguntaríamos, ¿se trata de un régimen con sus propios principios, con sus propias leyes, con su propia normatividad y por supuesto con sus propias valoraciones a priori, que funciona tecno-teóricamente? Claro, involucra teorías teorías filosóficas, pero también teorías religiosas y teorías de otro tipo dentro de las humanidades, pero que actuarían de forma técnica, es decir, como una praxis que tiene alcance en el mundo, ¿no? Y ¿Cuántos alcance, todo el profe Parisi? Y también perdón, le pregunté a la chica que... se está cruzando una voz por ahí. Perdón, por favor, apaguen los micrófonos. Lalo, si pudieras controlar eso, por favor. Ya está, ahora sí. Bueno, retomemos, que ya me estaba entusiasmando, pero retomemos ese entusiasmo y esa reflexión. Un régimen, decía yo, con sus principios, con sus normas, con su alcance normativo en el mundo, que comparten varias teorías, religiosa, filosófica, entre otras de las humanidades, pero que actúa técnicamente. O sea, que tiene alcance de mundo en cuanto a su pretensión es el dominio de ciertos campos de saber, pero sobre todo de ciertas prácticas. Ya veremos cuáles, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo quisiera abordar este asunto de que el antropocentrismo no es tanto una teoría, sino o una maquinaria, o un régimen, o una ideología. Esto nos va a llevar necesariamente a un segundo momento en donde hay que criticar quizá la base más amplia y más milenaria que está detrás del antropocentrismo, que es el humanismo, y ahí voy a intentar pensar con dos filósofos de gran altura, como son Heidegger, y la lectura que hace Peter Sloterdijk sobre Heidegger, y claro, tengo en mente la carta sobre el humanismo que todos conocemos, ¿no? Esto me va a llevar en un tercer momento a hablar de que hay una liga y una coimplicación entre antropocentrismo y especismo normativo. Como ya algunos de mis colegas han hecho en las sesiones anteriores, el especismo y sobre todo este especismo de carácter normativo tiene el alcance práctico, el alcance como régimen tecno-teórico de establecer diferencias abismales entre la especie humana y otras especies. Y a mí lo que me va a interesar sobre todo discutir es el alcance de sometimiento que como régimen tiene esto, ¿no? En cuarto lugar, entonces, ya al final de la charla, voy a aventurar un término que yo acuñé, que claro, voy a poner en la mesa de discusión para que me lo critiquen y para que lo apoyen o lo intenten derribar, ¿no? En fin, esa es la labor de reflexión polemológica en la que estamos todos, y yo arriesgo este término como tal, y es el término zoosacer, ¿no? Siguiendo la meditación de Agamben en ese momento acerca del Homo sacer, yo extiendo el sentido, yo extiendo la idea y la crítica a una sociedad biopolítica hacia los animales, en lo que respecta a los animales, y quiero pensar en un zoosacer. En ese momento también voy a aventurar la reflexión hacia Roberto Espósito y el término de inmunidad, y me parece que ahí vamos a encontrar más de una coincidencia entre Agamben y Espósito respecto a los animales y estos dispositivos de mundo, la inmunidad y la jerarquización hombre-animal. Bueno, y por último, en este plan muy rápido que estoy estableciendo de entrada, voy a terminar defendiendo
porque además es una buena oportunidad para mí de compartir una idea que he estado trabajando por lo menos los últimos 10 años, que es la idea de una resistencia en los intersticios, de una resistencia intersticial de cara al antropocentrismo y a lo que voy a llamar, también arriesgándome y poniendo este riesgo en la mesa de discusión, lo que voy a llamar una praxis animalista anárquica. Bueno, lo voy a explicar al final y veremos la liga de lo que estoy proponiendo en general, ¿no? Vayamos entonces a un primer momento al que nos guían estas preguntas precisamente que acabo de mencionar, acerca de cómo es que el humanismo está detrás, no solo en el tiempo, de hace 2 milenios por lo menos, pero no solo en el tiempo, sino teóricamente está detrás del antropocentrismo, ya sea como maquinaria, como ideología o como régimen. Para esta parte me estoy basando sobre todo en la lectura que hace Peter Sloterdijk sobre la famosísima Carta sobre el Humanismo de Heidegger, en el texto de Sloterdijk, Reglas para el Parque Humano, y en otros textos muy cercanos a este, ¿no? Comencemos diciendo esto, repitiendo un poco el argumento de Peter Sloterdijk, que nuestra cultura, nuestro régimen de operaciones, nuestra forma tecnoteórica de acercarse al mundo, de acercarnos al mundo como cultura occidental, ha estado cifrada por la alfabetización, por la tradición de las letras y por lo que esto signa al humanismo como cultura entera, ¿no? Como tradición de 2 milenios por lo menos, que impone, esta es la tirada teórica y crítica de Sloterdijk leyendo a Heidegger en esta carta, que el humanismo, en esta alfabetización, en esta cultura que abarca las letras, pero también las leyes, es decir, la formación a través de las letras, pero también la imposición a través de las leyes, transmite una y otra vez a través de los clásicos un envío. Y este envío es la óptica de un mundo generalizada, la cosmovisión de una forma de expansión de esta cultura, ¿no? Una forma de expansión que tiene que ver con un poder social, incluso con un poder nacional, pero tiene que ver en la otra vertiente de la misma expansión de este humanismo con una tradición formadora, ¿no? Una tradición formadora. Y esta tradición formadora, aquí viene la sospecha que levanta Sloterdijk sobre el tema del humanismo, no solo puede ser formadora, sino también embrutecedora. Es decir, el humanismo como cultura, y lo prueban los teatros de la crueldad desde los romanos, lo prueban las formas de castigo como representaciones en un ámbito público, lo prueban todas estas cosas. El humanismo es tanto domesticación, amansamiento del hombre por las letras y las leyes, es decir, despliega una potencia inhibidora de las tendencias de bestialización del ser humano, pero al mismo tiempo, la humanitas del humanismo es un despliegue de crueldad, es un despliegue de representación y de desinhibición de la violencia, de la destrucción y de las manifestaciones de esta violencia en esa enseñanza humanista, ¿no? Esto lleva a Sloterdijk en un momento al tema que ya nos interesa, sobre todo en esta charla, que es la desconfianza a todo humanismo cuando quiere enunciar qué es el hombre, cuando da una definición del hombre, no importa si es el humanismo cristiano, el humanismo marxista, el humanismo existencialista o cualquier forma de humanismo para terminar pronto. Según Heidegger,
no nos daría cuenta de lo que es la esencia del Dasein, la esencia del hombre tal cual, como apertura a la pregunta por el sentido del ser, y en fin, y todo el discurso de Heidegger ahí se abre de forma plena, pero a nosotros nos interesa solo esto, que el humanismo, sea cual sea su forma, ya da por adelantada una definición del hombre, diciendo es el establecimiento de la diferencia de un animal racional, de un animal racional. Y entonces el error central para Heidegger, y Sloterdijk lo va a seguir hasta cierto momento en esta definición de hombre, el error central es el elemento zoológico animal al que se le suma simplemente una característica de racionalidad o de espíritu o de cultura o de lo que se quiera como cualidad humana, ¿no? Pero para Heidegger el error central de la definición del hombre es esa raíz zoológica con la que no compartiría nada del sentido de su mundo, ¿no? Y es muy famosa la tesis que va a defender después Heidegger acerca de que solo el hombre tiene mundo, solo el hombre por la pregunta que puede hacerse y el claro la pregunta que lo lleva a afirmar el Dasein es un pastor del ser, guarda al ser, el lenguaje es la casa del ser, en fin, la existencia del hombre es su verdadera esencia. Bueno, todas estas tesis de Heidegger que ya conocemos tienen que ver con una definición del hombre, del Dasein, como poseedor de mundo, y el animal, entonces, como pobre de mundo, como pobre de mundo. Por supuesto, la piedra, en esta metáfora que establece Heidegger, carece de mundo absolutamente, ¿no? Pero el momento que nos interesa aquí es el del animal, cuando se enuncia su pobreza de mundo. Y preguntaríamos directamente en esta interpretación de Heidegger, ¿puede enriquecerse la pobreza de mundo del animal? Es decir, ¿puede dotarse o puede entenderse el lenguaje de los animales en un sentido que abra precisamente esa mundanidad también para ellos? Bueno, para Sloterdijk, Heidegger se queda en esa meditación. Su interés es, claro, la meditación ontológica sobre el Dasein. No le interesa tanto los animales, pero para nosotros sería sumamente importante el giro, ¿no? El giro que implica todavía una violencia antropocéntrica en la meditación de Heidegger, aunque está criticando al humanismo como centro de una violencia que quiere superar, ¿no? Por eso me pareció interesante esta cita de Sloterdijk, estoy en reglas para el parque humano, y dice esto Sloterdijk. Desde esta perspectiva, el humanismo tiene que prestarse a ser cómplice natural de todas las atrocidades posibles que pueden cometerse en nombre de la humanidad. También en la trágica titanomaquia de mediados de siglo entre bolchevismo, fascismo y americanismo, se enfrentaban, según Heidegger, tres variantes de una misma violencia antropocéntrica y tres candidaturas al dominio universal orlado humanitariamente, donde el fascismo daba la nota al exhibir más abiertamente que sus competidores su desprecio por los valores inhibidores, pacíficos y formativos. Enseguida, Sloterdijk afirma que Heidegger ya cifraba en el fascismo una forma de la metafísica como desinhibición total y como teatro de la crueldad más abierto, ¿no? El fascismo y la metafísica están hermanados muy, muy cercanamente. Bueno, avancemos entonces. El humanismo es de una violencia antropocéntrica
porque nos habla siempre de una subjetividad que dispone de su mundo, en términos de Heidegger, que trata al ente como dispuesto para la voluntad humana, y ahí estaría el centro de una tesis de violencia antropocéntrica. Esto es lo que habría que rebasar, ¿no? Entonces, nuestro primer paso, es decir, reconozcamos en el humanismo, por más amigo que se plantee en sus facetas más compasivas, más amistosas con lo animal, reconozcamos que en su centro, en la centro de la estructura de su pensamiento, está una violencia antropocéntrica. Y entonces pasemos al momento fuerte de la charla, en donde voy a hablar de algunas, de los 5 puntos en algunos párrafos de un texto que escribí. Consideremos el antropocentrismo como maquinaria o régimen de operaciones en un mundo en el que los animales se domestican, se explotan, se eliminan. Así considerado como conjunto de técnicas y políticas en funcionamiento, no como simple concepto abstracto o como ideal moral trascendente, se visibiliza como lo que realmente es, la operación de una cultura que se erige sobre y contra la animalidad. Aunque su dinámica en el mundo siempre tiene mucho de conceptual abstracto y un juego reiterado de valoración moralizante, estas son formas derivadas del verdadero problema de su vigencia y de su historia. Es decir, el problema del cierre del mundo a la medida humana. El término antropocentrismo, pues, no se presta a una definición simple como posición teórica perteneciente a una escuela o una tradición única de pensamiento, siendo un complejo de teorías de diverso género, tanto racionalistas como irracionalistas, ético-normativas como políticas y jurídicas, se entreteje más de una vez con actitudes de dominio en el mundo, mentalidades de privilegio del humano que se despliegan a su vez en múltiples operaciones prácticas de vida e imposturas culturales presentes en las formas colonialistas de ocupar los espacios y hacerlos propios. No obstante su complejidad y cruce de sentidos teórico-prácticos, una primera aproximación del antropocentrismo como praxis permite visibilizar algunas estrategias de crítica o de construcción desde el centro mismo de su regulación y estructura interna. Pasa así al primer momento fuerte, la praxis antropocentrista. Importa ubicar en primer lugar el despliegue fáctico del antropocentrismo, la centralización forzada del hombre, que es al mismo tiempo una impostura jerárquica por encima de los animales, no tiene simplemente un carácter teórico referente a una imagen o a un ideal humano, sino implica ya siempre un tratamiento subordinado de los animales, una praxis de sojuzgamiento, conquista y dominio de la vida en general y de la vida animal en particular. El conjunto de prácticas que pueden denominarse antropocéntricas en este sentido, antes que una teoría metafísica, epistemológica o antropológica, es el dato primero cuando se centra la atención en la crítica que puede hacerse sobre la dimensión teórica y simbólica del hombre como centro de su mundo, al que le está permitido, de hecho y por derecho, retener, explotar y eliminar a los animales. El mundo como terreno que se puede delimitar, modificar y regular, o territorializar y estriar, para decirlo con imágenes de Deleuze y Guattari, en las formas del extractivismo, la expoliación de la tierra y la explotación de la fauna para fines humanos. Por supuesto, este conjunto de prácticas territoriales y de explotación antropocéntricas siempre está acompañado de teorías filosóficas y religiosas en las que el hombre justifica ser la medida de todas las cosas. El problema principal de esta justificación, no importa la tendencia o herencia teórica a la que pertenece,
es que genera una valoración de su especulación abstracta como si fuera independiente de toda determinación práctica proveniente del mundo de la vida que pretende dominar. Es decir, de la acción y la valoración que son realmente su condición de posibilidad. La mayor parte de las veces puede sostenerse desde una mirada nietzscheana. Esta justificación antropocentrista opera como un prejuicio de filósofos no advertido o negado cuando es advertido, pues se hace en nombre de una racionalidad pura que no admite su origen instintivo o irracional, designado como animalidad o como vida no humana en términos generales. El levantamiento de una racionalidad pura, solamente humana, es el ardid de una voluntad de verdad que quiere fijar el sentido del mundo desde la medida humana. Esta operación antropocéntrica engañosa, amañada, en la que el antecedente pasa como el consecuente y en la que se neutraliza así la valoración real que condiciona la teorización filosófica, se impone como diferencia absoluta entre hombre y animal, o dicho más enfáticamente, como subordinación del animal al hombre. Tal subordinación fáctica antropocentrista, ligada siempre a una voluntad de verdad en el sentido nietzscheano que acabamos de explicar, se manifiesta en la explotación y la eliminación animal, así como en un sentido amañado de responsabilidad para con los animales. Tal sentido de responsabilidad realmente es solo un interés egoísta por el beneficio de su cuidado, cuando lo que se juega es el provecho humano, como cuando se levanta la indignación contra el maltrato animal de granja, porque se pone en peligro los productos benéficos para la comunidad humana que los mantiene y cuida. La regla antropocentrista en este sentido es simple para Nietzsche. Si los animales no son perjudiciales, los eliminamos. Si no son útiles, nos hacemos responsables de ellos y los cuidamos en función de nuestro entretenimiento o nuestro provecho. Lo que se genera aquí es una moral antropocentrista que se despliega como valoración siempre subordinada de aquello que entra en juego con el ámbito humano. Dicha moral, como establecimiento de una valoración de privilegio de lo humano sobre lo animal, siempre parte de un criterio de semejanza o de proyección de lo humano hacia lo animal, es decir, una valoración de lo común entre ambos, siempre poniendo como medida de esa semejanza las cualidades o atributos humanos. Pero la comunidad que sostiene esta localización de rasgos en común con los animales, localización dirigida siempre desde el ámbito humano, es a su vez una comunidad blindada a la animalidad como fenómeno independiente de lo humano, o al menos como un fenómeno subordinado al ámbito humano. Se trata de una comunidad, asimismo antropocéntrica, cuya única motivación de percepción, protección y cuidado de la animalidad es su propia referencia en sí misma. Por ello es una comunidad que solo percibe un delito contra los animales cuando teme el perjuicio indirecto para sí. Estas son palabras del mismo Nietzsche. La comunidad humana se cierra definitivamente sobre sí misma y hace derivar de ese blindaje una ética de la responsabilidad, entre comillas, amañada, asentada sobre la dicotomía humano-animal que así se refuerza. La dicotomía humano-animal establecida como pareja de términos en oposición e irreconciliables es al mismo tiempo la referencia a la jerarquía superior y al lugar de excepcionalidad que se autootorga el hombre respecto a todo otro género de existencia. La subordinación de todo viviente al animal, al ideal humano antropocentrista, funciona como estructura de dominio y de reducción de uno de los elementos binómicos al otro, de lo animal al ámbito de lo humano, pero de forma concomitante del cuerpo al alma, de la mujer al ámbito masculinizado de definición del hombre. Por consiguiente, del esclavo o indígena al amo colonizador, al hombre blanco conquistador, y del súbdito al soberano que se elige en el levantamiento de su propia ley. Estas parejas de términos responden
como ha mostrado Derrida, a la centralización metafísica de logos o de la ratio de cálculo y control en su versión moderna. Bueno, entonces adelanto un poco el texto para compartirles ahora un PowerPoint que me parece que podemos utilizar para aclarar las cosas. A ver, me dice que no se puede compartir. Bueno, en fin. Para mostrar algunas láminas. Ahora checamos, doctor Lazo. Sí, gracias. Debe de poder. Un segundo. Tú tienes el PowerPoint, ¿no, Carlos? Sí, también. Ingeniero Cano, deme, por favor, privilegios para compartir. Ya lo compartí. Listo. Ya se está compartiendo porque yo ya no logro ver qué es lo que está sucediendo en la pantalla. Ya estoy compartiendo el PowerPoint. Ok. Bueno. No sé si lo vea. Sí, no, yo no lo puedo ver. En fin, Está cargando el contenido, dice cargando contenido. Ah, ok. Bien. No sé si lo veas tú ya, Lalo o Leticia. Sí, yo ya veo el PowerPoint. La portada antropocentrismo. Sí. Es la portada. Sí, aquí está ya. Muy Ya, bien. perdón. Ok, adelante. Entonces, continuamos. A ver. Y es que aquí me hizo un poco de problema. Bueno, pero si adelantamos a la primera lámina, por favor. Sí, ya está. Sí, bueno, perdón, es que el asunto es que yo no lo logro ver, pero en fin, aquí yo voy a abrir mi propio PowerPoint para poderlo ver y no dilatarnos ya más. Ok, y yo voy siguiendo, no hay problema. Sí, gracias. Bueno, entonces aquí como estaba diciendo, una praxis antropocentrista va de la mano con una voluntad de verdad que deriva en una responsabilidad irresponsable, es decir, cuando ponemos atención en los daños o perjuicios que podamos tener de los animales, Nietzsche nos está diciendo, pero lo hacemos solo en función de nuestro propio interés, y entonces es una responsabilidad amañada, ¿no? Y esto es el otro asunto, es el que me interesa también mucho, que aquí hay un blindaje de la comunidad humana, ¿no? Que la humanidad se está cerrando sobre sí misma. Bueno, adelantemos entonces al segundo momento, que es antropocentrismo y especismo normativo. Antropocentrista es el conjunto de regulaciones que establecen una diferencia absoluta entre animal y humano, poniendo como centro a su vez las cualidades que se presentan como superiores, más desarrolladas o evolucionadas de una concepción idealizada del hombre, es decir, de la especie humana. A partir de tales regulaciones, se hace derivar un juego que no es inocuo, visto desde sus consecuencias fácticas de distribución política de los cuerpos humanos y animales. El juego de una exclusión y una jerarquía de normas en el tratamiento de los animales. La posibilidad de una nueva praxis de interacción o de comunidad con los animales ha de partir, pues, necesariamente de la crítica o de construcción de esta regulación y de la idealización del hombre que está a su base. En este sentido, la reflexión filosófica sobre el antropocentrismo es necesariamente normativa y no meramente especulativa. Entonces, si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno,
Adelantemos entonces la lectura. Sí, sí está ahí. Sí. Antropocentrismo Refiriéndonos en... contra, perdón, dice la lámina antropocentrismo contra igualitarismo. ¿Está bien? Sí, sí, exactamente. Sí, Perfecto. muchas gracias. Refiriéndonos en concreto a la operación implícita en el binomio humano-animal, la regulación antropocentrista se caracteriza por el funcionamiento dominante del especismo y sus derivaciones prácticas en el consumo, apropiación y eliminación de los animales, o lo que con Derrida podemos llamar de forma genérica carnofalogocentrismo, erección de una racionalidad falocéntrica que justifica la subordinación de aquellos seres vivos privados de logos. El especismo como praxis se sostiene tanto en el supuesto teórico y moral de privilegio de la especie humana sobre otras, como en la reiteración cultural occidental moderna, aunque no privativa de Occidente ni de la modernidad, de la apropiación fáctica y simbólica de los animales. Las prácticas en que se visibiliza esta apropiación subordinante del especismo carnofalogocéntrico son el consumo de la carne y todo lo que implica para su sostenimiento como industria, mataderos, granjas, circuitos de distribución alimentaria, todo ello en condiciones de maltrato e higiene deplorable. Asimismo, se visibiliza en las prácticas de sometimiento a la experimentación en laboratorios con fines médicos y cosméticos, en su confinamiento en zoológicos y circos, así como en las prácticas de caza con el fin de entretenimiento. Adelantemos a una de las, por el tiempo también que ya tengo, voy a adelantar a una de los conceptos que más me interesa compartir para debatir y para reflexionar sobre ellos, que es el de zoosacker, inmunidad de animalidad. Acuñemos un término siguiendo la racionalidad de la crítica biopolítica gambeniana cuando se extiende a los animales. Zoosacker, el animal que simplemente se elimina sin justificación jurídica ni ritual simbólico, en el régimen de una operatividad autoinmunizante. A partir de este neologismo que propongo aquí, la autorreferencia de un yo que se autoposiciona como medida o clave de significación de todo rango o espectro de ser, también tiene un rasgo autoinmunizante que se despliega como contraste con lo otro, el zoosacker, que no es ese yo, el otro como subordinado, manipulable y a la postre eliminable. ¿En qué consiste este rasgo autoinmunizante del yo, tanto singular como comunitario? Consiste en la afirmación absoluta de una identidad que se encuentra consigo misma después de un periplo histórico, que incluso se inventa a sí misma como lugar de llegada estable, el suelo firme de su propia caracterización. En este sentido, puede pensarse el antropocentrismo como el despliegue de las categorías comunitas y munitas que ha propuesto Roberto Espósito, así como desde el dispositivo de inclusión exclusiva de la vida de Giorgio Agamben. Un esquema refuerza al otro y lo completa para comprender el funcionamiento del antropocentrismo como maquinaria, como régimen vivo de operaciones. La animalidad solo es considerada dentro de la immunitas humana a condición de restar toda posibilidad de comunidad en sentido fuerte. Esto es, en el sentido en que lo común a la comunitas, o munus, como dice Roberto Espósito, implica la obligatoriedad de una relación en el vacío y la amenaza de autodestrucción de la vida. Una obligatoriedad que arroja al vacío toda constitución de los sujetos como identidades estables y de la propiedad que de sí mismos y de su mundo podrían alcanzar. En este esquema de amenaza constante y peligro de la vida que implica la comunidad, se hace necesario un freno o límite de la ley de autofagotización comunitaria. Este límite es la immunitas, considerada como dispensa o exoneración
de la relación destructiva a la que obliga a la comunidad. Y para conseguir tal exoneración o dispensatio, los individuos reproducen las operaciones de propiedad y fijación de identidad que los libra de toda relación comunal amenazante. Los individuos recuperan su fortaleza para buscar la supervivencia, la seguridad, la perduración de la ley sobre la vida o bios. Entonces la política se despliega como tecnificación, administración y decisión sobre la vida. Es biopolítica en su sentido más extremo de conservación de la materialidad biológica. El mal se controla no extirpándolo de la vida, sino reintroduciéndolo en el cuerpo individual y social para neutralizar el mal que implica la vida misma, pero negando su carácter mortal de veneno y reafirmando solamente sus bondades como cura, en la misma lógica del fármaco, que implica una relación de exclusión que incluye o de inclusión excluyente. Y esto es lo más importante para mí en este momento, la animalidad será sometida a este régimen inmunizante del individuo soberano, en el que es considerado solamente por exclusión de su propiedad más esencial. Bueno, paso entonces enseguida a comparar el esquema de Roberto Espósito con el de Giorgio Agamben, encontrando que a pesar de sus distinciones en la finalidad de sus propuestas, coinciden en algo, en que están hablando de una inclusión excluyente del animal en la comunidad humana con fines inmunizantes y con fines jerarquizantes. Es decir, con fines de blindaje de esa comunidad humana en su efecto inmunizante. Paso ya a la última parte, ya nos quedan unos 10 minutos nada más de mi participación en la charla, después pasaremos a algunos comentarios y preguntas, pero es la parte quizá que me interesa más de todo el asunto, que es la propuesta de cómo resistir a esta comunidad que se autoblinda, de cómo resistir a su efecto inmunizante, de cómo resistir sobre todo a la jerarquía binómica que establece entre hombre y animal, que es la base del antropocentrismo, ¿no? Por eso voy a hablar ahora de la praxis animalista que estoy llamando anárquica y la resistencia a los intersticios entre el hombre y el animal. Resistir al antropocentrismo como praxis, voy a defender finalmente, supone reconvertir radicalmente la cotidianidad de nuestro trato con los animales en los intersticios de nuestra relación con ellos. Tal reconversión corresponde a la deconstrucción lingüística del binomio hombre-animal, articulada por desvíos y astucias de la normalización del mundo en el campo de la acción. Y es la estrategia de una resistencia intersticial que adopta las formas de una anarquía contra-antropocéntrica. Ahora bien, esta deconstrucción de la regulación y el lenguaje antropocéntrico se hace en función de establecer una nueva regulación o para insistir en una orientación sí normativa, pero no rígida ni absoluta, sino al modo de la orientación ético-política que puede adoptar diversidad de contenidos de la praxis. O bien, por último, preguntamos, ¿la deconstrucción apunta más allá de cualquier posición normativa universalista hacia una praxis orientada por las singularidades en sus propios contextos de diferencia radical y sobre todo orientada por una praxis de la diferencia de los animales en plural respecto a la diferencia del propio ser humano? Podemos proponer una praxis anárquica animalista, dado que se renuncia a la preeminencia de un solo arjé. Por eso estoy dividiendo la palabra anarquía en anarquía, para señalar más enfáticamente la raíz de esta palabra, que es ni más ni menos arjé o principio, ¿no? Praxis anárquica animalista, dado que se renuncia a la preeminencia de un solo arjé
o principio de regulación único, es decir, un principio antropocentrista como generador y preservador de un conjunto de medidas de la explicación de su mundo y la acción consecuente en él. Anárquica es una praxis animalista que renuncia a la pretensión fundacional de la realidad como totalidad y por ello admite múltiples principios reguladores, o bien una praxis que se orienta por la multiplicidad de experiencias animales, remarcada siempre por la diferencia sobre la identidad. Por esta razón, esta praxis anárquica no puede asociarse de manera simplona con el caos, el desorden o el mero efectismo subversivo del orden antropocentrista, que se cuestiona solo en la base de su organización con actos de vandalismo o protesta que dejan intacta la base de tal orden. En este sentido, ya conocemos la crítica de Slavoj Žižek a los movimientos de resistencia en general y sobre todo los movimientos ecologistas y proanimalistas, diciendo que son movimientos que finalmente vienen a reforzar el sistema del capitalismo y su ideología y que no lo ponen en peligro en lo absoluto, ¿no? Bueno, pero en contra de esta tesis de Slavoj Žižek, yo estoy defendiendo que se puede hacer una resistencia no enfrentando el sistema del capital como si estuviéramos en esta crítica, en esta resistencia desde fuera de él, desde fuera de su poder, sino más bien en el entre de sus intersticios, en el entre de su operación como poder, en el entre de su operación como capitalismo. Adelanto un poco más. La praxis anárquica animalista también ataca la centralización del sentido y el conjunto de prácticas de una comunidad, como es vigente en la cultura de los hombres blancos heterosexuales que dominan su mundo. Se desestabiliza la comunidad que se cierra sobre sí misma en lo que ella misma denomina común, su común, como factor de su estabilización y preponderancia, como factor de envigorizamiento de su identidad fuerte y de su espacio de prácticas reiteradas. Este común se configura por las dinámicas de igualación en el sentido hegemónico totalizante que hemos explicado, e incluye los rituales culturales de naturalización de lo otro como propiedad y objeto de dominio y o exterminio, es decir, a los animales. Como orientación ético-política de esta justicia, que podemos llamar también con Haraway, justicia interespecie, y de la convivencia de especies compañeras de la que ella habla, y de la idea de una comunidad no de iguales, sino de diferentes radicalmente que la soportan. Bueno, creo que hasta aquí llegaría mi participación en la charla. Creo que se abren algunas cosas que preguntar, algunas cosas que discutir. Entonces, pues adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Vamos a retomar las preguntas. No sé si Pablo también han ordenando, ¿no? La participación, no sé quién podría, Carlos, ¿podrías empezar? ¿O Ángeles? Sí. Pues tenemos aquí la pregunta que estoy leyendo de Cam Guerra. Dice, buenas noches. Quería saber su opinión respecto de algunos argumentos como la atribución de derechos a los animales, es decir, concebirlos como sujetos de derecho para otorgarles mayor protección. ¿Sería esto un argumento antropocentrista? Muy bien. Bueno, esta es una de las cuestiones que tengo en el texto que no pude tocar por cuestión de tiempo, pero en efecto, yo argumentaría dos cosas. La atribución de derechos a los animales, cuando se piensa por derecho, como base de este derecho,
la constitución de un sujeto que defiende sus derechos y que es reconocido por otros sujetos en el plano de igualdad de una comunidad cerrada o blindada, entonces desde ese punto de vista tendríamos que decir no podemos otorgarle derechos a los animales porque no serían sujetos de derechos, en ese sentido de defender un lenguaje entre iguales y defendiendo una impostura de sujeto. Pero esta postura es muy restrictiva porque no contempla que el término derecho de los animales no corresponde siempre a nuestra dimensión de subjetividad, como la hemos construido, sobre todo en la cultura occidental. Es decir, podemos decir que la no atribución de derechos a los animales desde una perspectiva de una subjetividad fuerte, autocentrada, esa es antropocentrista. Pero que si salimos de esa dimensión, de esa subjetividad autocentrada, entonces podríamos hablar, en el sentido, por ejemplo, de la reflexión de Peter Singer, de derechos de los animales, pero basándonos, por ejemplo, en su capacidad de sufrimiento. O, siguiendo la cuestión de la charla de ayer, en su capacidad de sentir el mundo de otra manera, que yo también abordo este asunto desde la mirada de Derrida, diciendo es que hemos cerrado el sentido de mundo y la capacidad de respuesta al mundo, al ámbito humano, cuando los parámetros de ese cierre de mundo son antropocéntricos de nueva cuenta, ¿no? Bueno, por ahí podríamos seguir reflexionando. Muchas gracias, doctor. Creo que en ese mismo sentido va la pregunta de Stephanie, que dice, ¿la propuesta anarquista sería abolicionista? Y bueno, si le parece bien, adelanto otras dos preguntas para hacer un primer bloque. Sí, sí. Ángeles Cancino pregunta, ¿cómo deconstruir al humanismo y al antropocentrismo? Si se deconstruye uno, necesariamente se deconstruye al otro. Y Mayahuel Mojarro pregunta, desde su punto de vista, ¿el posthumanismo sería la superación o deconstrucción de este humanismo? ¿El posthumanismo le daría ya cabida a los animales no humanos? Bien. Y estas son tres preguntas. Muy bien, qué interesantes preguntas porque se meten justamente en la trama de lo que yo quiero defender. Si la posición anárquica, dividiendo todavía la palabra anárquica, es también abolicionista, yo diría sí, en el sentido de que tiene que echar abajo no solo ciertas legislaciones cuya preponderancia es de nueva cuenta el ser humano autocentrado, pero sobre todo es abolicionista de ciertas prácticas, ¿no? De ciertas prácticas cotidianas, de ciertas prácticas en un régimen al que todos ya estamos acostumbrados y del que todos sacamos provecho en mayor o menor medida, pero que entonces cuando desestabilizamos este principio rector único, este arjé en el que se ha convertido el antropos mismo, entonces, en un sentido muy cercano a Nietzsche, lo que se está haciendo tambalear es todo el tinglado, todo el entramado de valoraciones de una cultura, ¿no? Estamos muy cerca del momento que Nietzsche llamaba transvaloración de todos los valores de nuestra cultura. Y entonces, yo diría, por supuesto que es abolicionista en ese sentido meramente legal, pero también en un sentido mucho más amplio, cultural y moral, ¿no? Hace simbrar todas nuestras seguridades en el mundo, ¿no? Respecto a la pregunta acerca de si deconstruir el humanismo es al mismo tiempo de construir el antropocentrismo, por supuesto la respuesta de inmediato es sí, claro que sí.
son términos coimplicados, digamos, en su funcionamiento, en su praxis cultural, pero también en sus edificios teóricos, en las más diversas posiciones teóricas. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo lograr esta deconstrucción más puntualmente? Y yo pensaría de la mano de Derrida y de las posiciones que siguen a Derrida, consiste sobre todo en desarticular el binomio y la dicotomía humano-animal, que forzosamente pone como en un privilegio al humano para derivar de ahí prácticas de utilización y de eliminación y de contención de los animales, en fin. Pero entonces, gran parte de esta deconstrucción tiene que ser lingüística, no como un asunto meramente teórico, sino de construir el lenguaje que utilizamos cotidianamente y que vuelve a poner en el centro la medida del hombre, ¿no? Entonces, pero seguir esta deconstrucción lingüística con una deconstrucción de las prácticas, que a final de cuentas, pues esto es lo que quería defender el Derrida político, ¿no? Que la deconstrucción no es simplemente un asunto teórico lingüístico, sino que es un asunto práctico, es un asunto que alcanza las dimensiones del régimen, de la maquinaria real que es el antropocentrismo. Bueno, y respecto a la tercera pregunta, muy de la mano con Sloterdijk, si el poshumanismo es actúa ya como un contraantropocentrismo, yo diría, efectivamente sí, ¿no? Efectivamente sí. Aquí se me quedó una cita, creo que tenemos un par de minutos para leerla, una cita de Sloterdijk, que tiene que ver directamente con esta pregunta del poshumanismo. La quiero leer rápidamente, solo para ver la relevancia que tiene este poshumanismo como un rebasamiento del antropocentrismo. Dice esto Sloterdijk: con la domesticación del hombre por la caza, comienza a un tiempo la epopeya de los animales domésticos. No obstante, la ligazón de estos a las casas de los hombres no es exclusivamente un asunto de domesticación, sino también de adiestramiento y de cría, ¿no? En esta idea de Sloterdijk acerca de que los parques humanos, los grandes centros urbanos contemporáneos, son centros de amansamiento, de adiestramiento, de cría del ser humano, pero lo que nos interesa aquí, sobre todo de cría y de amansamiento y de adiestramiento de los animales. Una cosa va de la mano con la otra. Y luego continúa Sloterdijk: el hombre y los animales domésticos. La historia de esta cohabitación monstruosa no ha sido todavía expuesta de manera adecuada. Y han sido principalmente los filósofos los que no han querido enterarse hasta la fecha de lo que se les ha perdido en medio de esta historia. Bueno, uno de estos filósofos, por cierto, sería Heidegger, ¿no? Heidegger ya no pondría atención a esta cohabitación monstruosa del hombre y los animales domésticos. Solo en contados puntos se ha rasgado el velo del silencio filosófico sobre la caza, el hombre y el animal como complejo biopolítico, ¿no? Bueno, y por ahí sigue la meditación de Sloterdijk, en el sentido de que el poshumanismo, como una antropotécnica que rebasa el humanismo, que ya ha dejado atrás el humanismo, tiene que ver con la construcción de una cultura de la que se hace responsable el hombre mismo como una cría sin creador, ¿no? Con sus palabras, como una cría sin creador. Es decir, nuevos parques humanos con nuevas reglas, una nueva cultura poshumanista que no necesita de las gradaciones, de las utilizaciones, de la explotación de los animales, porque genera nuevas reglas para sí mismo, en una antropotécnica que el hombre diseña para sí mismo, poshumanista, pero también para los animales, ¿no? Entonces, esta última pregunta me parece clave
también para defender esta resistencia intersticial, anárquica, de la que hablé antes. Bueno, muchas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Pablo, Qué permíteme interesante. preguntar algo, tantito, ¿no, Carlos? Por favor. Adelante, Sí. adelante. Pablo, me surge la preocupación que en este modelo de deconstrucción, o sea, hay que deconstruir inclusive la noción misma de lo humano, ¿no? En la medida que esta misma concepción pareciera que tenemos una concepción homogénea de lo humano, cuando ahí mismo hay gradaciones, exclusiones, los afueras de esta posibilidad de la ética de la hospitalidad que estás marcando, no solo en animal, sino cualquier otra edad que no responda a una concepción hegemónica del hombre, que ya desde ahí estamos en un genérico masculino, digamos, sexuado, marcado, entonces afuera que de por sí esta liga, por ejemplo, que hemos estado viendo, que también vimos del ecofeminismo, que la defensa de los animales juega también una defensa de las mujeres y también de muchos excluidos en una esfera de jerarquización de esta ética humanista, que no de una ética de la hospitalidad, si nos arriesgamos a una deconstrucción más severa. No sé qué piensas al respecto. Bueno, no, totalmente de acuerdo. La deconstrucción que empieza a ser lingüística para nuestro tratamiento filosófico y que es muy radical en el sentido de una deconstrucción lingüística de todos los antecedentes metafísicos que sostienen la idea del ser mismo, del hombre, etcétera. Pero decía, junto con Derrida, que no se detiene solo en una deconstrucción lingüística o teórica, filosófica, sino que interviene en las prácticas políticas, culturales, éticas, etcétera, y que por supuesto implica deconstruir la misma idea de lo humano, ¿no? Que tú lo estabas diciendo muy bien, es homogénea, es jerárquica, es hegemónica, y que en automático somete toda otra edad, toda otra realidad de alteridad a los parámetros de su propia identidad, de su propio identarismo, ¿no? Y entonces no podríamos siquiera pensar en una ética hospitalaria de un otro como otro. Ahora pensando al animal, siguiendo la vena levinasiana también de Derrida, no al otro como otro, como aquel otro humano que se nos enfrenta, el rostro del otro, pero jalando el argumento hacia nuestro interés, podríamos decir, es que ese otro como otro es el animal también, ¿no? Es el animal y tendríamos que tener parámetros absolutamente distintos, no identitarios, no absorbentes, no hegemónicos, no de admisión del animal, sino de un plano de cierta igualdad. Por eso yo incluía el término zoigualitarismo, de cierta igualdad en la diferencia, ¿no? En donde está remarcada más bien la diferencia. Y entonces sí, la deconstrucción de lo humano mismo está comprometida aquí. Por eso es tan difícil pasar no solo de esta reflexión teórica, sino a la dimensión práctica de una resistencia sinarge, anárquica, por eso decía yo, ¿no? Sinarge o principio unificador único, identitario, me parece que esta resistencia desde dentro de las prácticas, en los intersticios del poder, del consumo de animales, de nuestras dinámicas cotidianas, incluso cuando hablamos de nuestras mascotas, ¿no? En fin, de todas las dimensiones prácticas que tendrían que simbrarse para empezar a construir esto que con Derrida llamamos ética de la hospitalidad, ¿no? Pues bueno, es una cosa difícil. Adelante, por favor. Sí, es un conjunto conceptual bastante potente, ¿no?
de lo impolítico visto por Espósito, el devenir animal, devenir mujer también de Deleuze, y bueno, pues el concepto de política rancieriana que está relacionado también con ese argeno. Me parece que es ahí un conjunto muy, muy fuerte para trabajar este punto del antropocentrismo. Y bueno, pues creo que así lo también están reflexionando nuestros compañeros que nos acompañan aquí, compañeras, por supuesto. María Fernanda dice una pregunta. ¿Usted cree que antes se hacía una crítica o se cuestionaba más al antropocentrismo que en la actualidad? Quizás está como dudando si esta crítica al antropocentrismo ya es bastante añeja y no ha dado como muchos frutos y si ahora podría darlos, ¿no? O habría que insistir más sobre ello. Creo que, si no me equivoco, ese es el sentido un poco de su pregunta. Sí, Y este, ¿puedo adelantar otra? sí, claro. Nelly, una consecuencia del antropocentrismo es el especismo. Mi pregunta es, ¿la praxis animalista que propone tendría alguna coincidencia con el antiespecismo? Creo que ya hablaste un poquito de esto arriba, pero bueno, no sé si valga la pena Sí, retomarlo. sí. Y una última, si me permite, de Minerva. Considerando que las infancias crean mundos menos antropocéntricos, ¿podríamos frenar el antropocentrismo si le damos prioridad a un giro en los modelos educativos occidentales? ¿Aplica igual fuera de Occidente? Eh, pues sí, la gran confianza que tenemos en nuestras infancias, ¿no? Sí, 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 cómo no. Eso es. Sí, sumamente importante. Voy desde la primera pregunta. Bueno, Gracias. desde tu comentario, si me permites, porque me pareció muy interesante. Eh, claro, lo impolítico de Espósito, el devenir animal de Deleuze, la concepción de política de Rancière y de desacuerdo de Rancière, y yo agregaba aquí la mirada de construccionista de Derrida. Bueno, es un aparato teórico que yo he venido trabajando, que yo he venido meditando, pero creo que es muy necesario decir esto, no por un juego teórico entre posturas, tendrían ciertos parecidos de familia, independientemente de sus finalidades reflexivas últimas, ¿no? O que a la postre quieren ganar, pero no es tanto por el parecido de familia, sino por las consecuencias prácticas que para mí tienen estos parecidos de familia, ¿no? Por eso me aventuré a aproximar a Espósito con Agamben, a Derrida con Deleuze, en fin, y en esta especie de nexos heurísticos entre las posiciones, en donde yo voy inventando ligas de coincidencia, el interés es práctico, es el de la resistencia. En los intersticios de un sistema gigantesco, de un régimen gigantesco, que es teórico, que es práctico, que es cotidiano, y bueno, que se remite precisamente a lo que me preguntaban en último lugar, ¿no? Voy a empezar por esta última pregunta sobre las infancias, porque se conecta con lo que estoy diciendo, y ahora regreso a las otras dos preguntas. Claro, un giro educativo en Occidente, o incluso tomando modelos de otras culturas, puede ser gran parte de la respuesta de esta resistencia, ¿no? Porque resistencia en los intersticios, yo la estoy entendiendo no como una resistencia de confrontación hecha en una fuera inexistente del sistema, del capital, del poder, etcétera. No existe hacia afuera, eso es idealismo, o eso es fetichismo de un lugar por fuera del sistema. No, desde dentro de él, no es oposicional, no es violenta en primer lugar,
sino que una resistencia en los intersticios es sutil y sabe dar los giros de su utilidad, por ejemplo, en la educación, que son necesarios para un cambio a largo plazo, ¿no? Me zafo con esto también, o pretendo zafarme, del fetiche de la revolución como un cataclismo y como un cambio de la noche a la mañana de las cosas. La revolución, por ejemplo, como la entiende Slavoj Žižek, como un acto violento absoluto que cambiaría las cosas de inmediato, ¿no? Bueno, no me interesa esa idea de la revolución, me interesa la idea de una resistencia en los intersticios, y una de las formas de llevar a cabo esta resistencia es transformando las infancias, transformando nuestras formas de educar, haciendo desplazamientos sutiles, simbólicos, en el gran entramado conceptual, en el gran entramado tradicional que compone la educación, ¿no? Por ahí yo quisiera pensar. Bueno, y ahora regreso a la otra pregunta que me hacían al principio de este conjunto de 3 preguntas, que si antes se criticaba más el antropocentrismo que en la actualidad, el dato que pone en circulación Sloterdijk acerca de que el humanismo tiene una historia que nace con los griegos, claro, que se continúa con los romanos, que tiene toda una extensión en Occidente, después en el mundo latino, en el mundo medieval, en el mundo moderno, hasta llegar a la era de las telecomunicaciones, que para él es el desplome de todo el clasicismo humanista. Bueno, creo que en esa reconstrucción histórica de Sloterdijk podemos encontrar una clave para responder esta pregunta, ¿no? Es decir, antes de la tradición clásica humanista, se pensaba de otra manera. Se aventuraba las relaciones humanas con el medio en general y con los animales de una manera distinta. No quiero decir de inmediato no antropocéntrica, porque claro, los datos históricos de mundos muy antiguos pueden hablarnos también de que el hombre se ponía como medida de su mundo y eliminaba y utilizaba animales, pero el argumento de Sloterdijk me parece interesante. Sí se hacía eso quizá, pero no en la medida en que se hace en la modernidad y en que se hace hoy día, aún en la sociedad de la teleinformación y de la saturación de informaciones y en fin, seguimos teniendo esa inercia, ¿no? Yo lo marcaba aquí con esta idea de que es una maquinaria inercial, pero que se puede romper, Bueno, y en efecto, la relación antropocentrismo, especismo y toda una serie de reflexiones antiespecistas que hoy día están circulando, me parece clave también, ¿no? El antiespecismo sería ya una crítica directa al antropocentrismo. Y entonces, en la medida en que busquemos alternativas a poner el privilegio de una especie sobre otra, o como centro de explicación de las otras, y en la medida en que nos acerquemos a una comprensión de diversidad en las especies, pero incluso yo empujaría un poco más el argumento y diría, y en la medida en que abandonemos ya la dimensión de especie, vamos a abandonar la dimensión antropocéntrica también, ¿no? Bueno, muy bien. Adelante, por favor, si hay alguna otra pregunta. Doctor Lazo, Ok. perdón, soy Rogelio Laguna. Buenas noches. Pues muchas gracias por su exposición, pero quería preguntarle algo. Me parece que el escenario que complica mucho la argumentación es la muerte de Dios en Nietzsche. Si asumimos realmente que Dios está muerto, entonces me parece que nos cuesta mucho trabajo, por ejemplo, criticar el antropocentrismo porque en principio pues todo estaría permitido.
Y si vamos a abandonar el antropocentrismo, es porque lo queremos así ahora, porque así lo estamos decidiendo, pero esto iría un poco en contraposición con algunas explicaciones que quieren encontrar en la naturaleza, por ejemplo, los seres sintientes, un deber que, digamos, automáticamente se derive hacia nosotros, ¿no? Cuidamos la naturaleza porque sienten, sí, pero si Dios está muerto, ¿quién nos obliga a tener que cuidar todo esto en un sentido fuerte ontológico? Y más bien lo que queda también es una especie de decisión libre y tal vez por ahí podré ir una explicación. Me gustaría saber su opinión. Muchas gracias, doctor. Bueno, qué interesante pregunta, porque volvemos al ámbito nietzscheano que a mí me interesa muchísimo. En la idea de muerte de Dios, efectivamente, podemos encontrar la referencia a un declive y una decadencia de todos los valores trascendentes, no solo los religiosos, sino también los morales, los políticos, incluso los metafísicos, todos esos principios que hubieran regido desde arriba y verticalmente la acción humana, ¿no? Y entonces lo que parecería seguirse es efectivamente lo que usted está diciendo, que todo estaría permitido. Pero creo que hay una interpretación de esta idea de Nietzsche que podría elaborarse de otra manera, que es esta. No que todo esté permitido en una decisión absolutamente libre y caótica, por lo tanto, sino que después de la muerte de Dios, todo corresponde a una legislación humana, a una legislación de nosotros mismos en nuestros entornos inmanentes, ¿no? Pero que con esto, al decir esto, también estamos diciendo que la idea de lo humano mismo está en entredicho ya. Y nos quedamos con la idea de, que para Nietzsche es muy importante, la idea de una autarquía, de una autolegislación que ya no se hace en nombre de lo humano. Aquí la cifra que pone Nietzsche, lo sabemos, es el superhombre, pero el superhombre puede ser interpretado no como un hombre con más talentos o con más fuerza, como esta es la caricatura del superhombre, no, sino como el anuncio todavía borroso, todavía nada claro, el anuncio de una cultura futura autárquica, de una cultura futura soberana, ¿no? Y entonces, que claro, que tendría sus propios principios, que ya no se regiría por un solo principio, lo humano, ¿no? Es muy famosa la metáfora de Nietzsche en No se habló Zaratustra, acerca de que el hombre es la cuerda tendida entre el animal y el superhombre. Bueno, ¿cómo interpretar esa metáfora? Me parece que es plausible de cara a lo que nos interesa a nosotros aquí respecto a los animales, como también mi colega que yo admiro mucho y que leo mucho, Mónica Cragnolini, que va a participar en unas sesiones adelante de mí, ella también ha afirmado esto, que lo que abre Nietzsche con la idea de la muerte de Dios es un panorama de igualdad con lo humano, con lo animal, en la que ya no sería capaz, en la que ya no sería necesario, perdón, un principio regulador único, ni siquiera lo humano, pero que tiene su legislación. Es el tema también polémico y complicado acerca de Zaratustra como legislador, ¿no? Zaratustra no es el anunciador simplemente del caos y de la absoluta de la absoluta permisibilidad para todos, ¿no? No, es el anunciador de un nuevo régimen no antropocéntrico, pero en donde el hombre soberano se daría su propia ley autárquicamente, ¿no? Y esto no es una cuestión solamente individual, como se ha querido leer a Nietzsche como un individualista extremo, ¿no? Esto sería el plan de una cultura futura que nos incluye a muchos.
la idea de gran política en Nietzsche tiene que ver con esto también. Bueno, pero en fin, entonces sí, tomamos de aquí podemos partir para elaborar otras interpretaciones respecto a Nietzsche y los animales. Gracias. Adelante, por favor. Gracias. Es precisar, yo creo que esa idea de que lo anárquico no es darle entrada completa a lo caótico, sino quizás ahí pensando un poco como Rancière, eh, la entrada es que no existe un principio único regulador, ¿no? Entonces, depende de cómo esté la sensibilidad en cierto momento y a esa sensibilidad en específico es donde por intersticios y rupturas va a poder entrar otro tipo de apreciaciones, ¿no? Y de aistesis. Sí. Entonces, Sí, quizás sí, adelante. va en esa tesitura, ¿no? La intención de mostrar aquí el concepto de anarquía, si no me Sí, equivoco. sí, me gusta mucho la reflexión. Efectivamente, no solo abriría la idea de que no hay un solo principio regulador de todo lo existente y del mundo humano hacia los animales. No existe este arjé único, sino que existe una anarquía. Nos abre la posibilidad no del caos absoluto y del desorden, del vandalismo, de la destrucción, de que cada quien haga lo que se le pegue la gana. No, creo que abre en realidad el campo, como tú lo decías muy bien, de las sensibilidades diversas Ujú. en cada campo, y yo agregaría esta idea. Abre también la posibilidad de una organización autónoma de cada uno de los grupos en sus propias sensibilidades, ¿no? Es decir, lo que nos abre la anarquía tomada de esta manera no caótica es Ujú. justamente la oportunidad del orden en cada uno de los grupos diversificados, ¿no? Sí. Es la posibilidad de organización, digamos en tono neogramsciano también, de una hegemonía distinta, no una hegemonía vertical, única, absoluta, sino de una hegemonía alternativa a cada grupo si lo queremos acercar a Rancière ahora, de especies, ¿no? De sensibilidad específica. Entonces, bueno, me gusta mucho el asunto como para seguirlo meditando. Sí, aquí hay una idea que retoma eh, Stefani, que es la idea de ética de la hospitalidad que nos presentaba en una de las últimas láminas. Em, y dice, especulando, ¿cómo sería un mundo en el cual los animales humanos respetan la vida de los otros animales? Es decir, que los mira como seres en sí mismos y no como medios. Pienso ahí que cómo sería esa ética de la hospitalidad, ¿no? En este sentido. Sí. Nos pide Alejandro si puede profundizar un poquito en esta idea de abandonar la dimensión de especie. Eh, bueno, Rebeca hace el comentario de que le gustó mucho la respuesta eh, eh, sobre el libre albedrío, porque no, dice, nos devuelve la responsabilidad de trato a otros, no por una cuestión metafísica de castigo, sino por una ética. Y creo que allí podríamos englobar estas tres participaciones con lo de ética de la hospitalidad, si le parece bien. ¿Cómo no? Sí, sí, claro. Sí, de hecho, sí, tienen mucho que ver una con otra. Y la ética de la hospitalidad, déjenme recordar la idea de Derrida en su meditación sobre la hospitalidad, cuando dice, la verdadera hospitalidad es una hospitalidad sin condiciones, es una hospitalidad incondicionada. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando hablamos de hospitalidad, restringiendo la conducta de aquel que admitimos
lo primero problemático es esto, ¿no? El gesto de admisión en lo propio de eso extraño. Esto ya sería una hospitalidad condicionada, pero además hacemos derivar de esa admisión toda una serie de condiciones subsecuentes, ¿no? Tratándose del extranjero, se pide, por ejemplo, pero tienes que hablar el idioma de la comunidad a la que se te admite, tienes que conocer la legislación, tienes que respetar los símbolos nacionales, etcétera, etcétera. Toda una serie de condiciones. Para Derrida, la verdadera hospitalidad será una hospitalidad que admite, ya ahora puesto entre comillas, es decir, que recibe al extranjero sin condiciones. Una hospitalidad absoluta, para decirlo de esa manera. ¿Cómo sería esa hospitalidad sin condiciones? Cuando respeta la vida de los animales, ¿no? Me parece, de entrada, que tendría que romper todas las formas de organización social y política. Fíjense de qué dimensión es esto. Todas esas formas de organización social y política que dejan entrar al animal en el ámbito humano bajo la condición de productividad, alimentación, entretenimiento, ayuda psicológica incluso. Bueno, y todas esas condiciones de admisión de los animales, cuya medida sigue siendo una hospitalidad antropocéntrica, ¿no? Entonces, ¿cómo respetaríamos la vida de los animales en una hospitalidad auténtica? Tendríamos que romper culturalmente todas esas dimensiones y entrar en nuevas prácticas. Y aquí claro, es difícil hablar porque estamos hablando a futuro, en prácticas que todavía no tenemos. Estamos digamos, en la faceta de constructiva, en la faceta de resistencia, pero no tenemos esa cultura aún. Y entonces tenemos que plantear un porvenir, como dice Derrida, un porvenir que no está diseñado, que no está prometido, que está anunciado, ¿no? Que está anunciado. Que por cierto, esta idea tendría que ver de nueva cuenta con Nietzsche y una cultura futura apenas prevista, ¿no? Que todavía no sabemos cómo va a ser, pero sí sabemos, por lo menos, cómo no tiene que ser, ¿no? Bueno, abonar un poco más en la idea de abandonar la idea de especie. Bueno, en el texto que escribí me explayo un poco más en esto, en que especie quiere decir, en primer lugar, establecer una cuadrícula de relaciones, pero una cuadrícula que también divide, que relaciona y divide al mismo tiempo, entre hombre y todas las demás dimensiones de vida, ¿no? Y que la idea de especie, entonces, es un artilugio para, desde esas dicotomías o desde esa cuadrícula, subordinar, ¿no? Subordinar, someter. Ese es el efecto práctico. Y que entonces abandonar la idea de especie podría hacerse, digamos, desde abajo, desde las prácticas mismas de subordinación, rompiendo las subordinaciones. Esa podría ser una idea, ¿no? Sabiendo que rompiendo las prácticas que son la derivación, la base se puede romper. Bueno, yo seguiría pensando por ese lado. La pregunta acerca del libre albedrío y del no castigo me vuelve a reubicar en una temática nietzscheana, porque en la genealogía de la moral, Nietzsche dice toda una valoración acerca de aquel que pensamos como malvado, poniéndonos nosotros como buenos, hace derivar una serie de prácticas de castigo, y este castigo ya no sabemos para qué sirve, nos dice Nietzsche ahí, ¿no? Ya no sabemos para qué sirve. Sirve para todos los usos. Bueno,
Pero acercando esta cuestión al asunto de la anarquía que vengo proponiendo, diríamos esto. Estamos hablando de un ejercicio de la libertad que no tiene que ver con la dimensión de culpabilidad y castigo y toda la dimensión moral que está en el trasfondo, ¿no? Que entonces, si extendemos eso a nuestro trato con los animales, tendríamos que escapar de las dimensiones de culpabilidad incluso respecto a nuestro trato con ellos. O sea, tendríamos que abandonar, aunque nos cueste trabajo en este momento pensar en eso, tendríamos que abandonar el esquema de maltrato a los animales, por lo tanto, eres culpable y mereces un castigo, ¿no? Al aplicar ese esquema moral, seguimos fortaleciendo el esquema de fondo antropocéntrico, el esquema moral, el esquema valorativo de fondo, que para Nietzsche ni más ni menos es el esquema del hombre débil, del hombre nihilista, del hombre decadente, en fin. Entonces, tendremos que pensar en una dimensión de la libertad más allá del castigo, que abra las relaciones de otra manera, las relaciones con los animales de otra manera, más allá de las dimensiones de culpa, castigo, etcétera, ¿no? Adelante, por favor. Qué interesante. Muchas gracias, doctor. Gabriela, una última pregunta para no abusar de la generosidad en las respuestas que son más que sugerentes, ¿no? Gabriela pregunta, ¿considera que parte de esta deconstrucción de la identidad del hombre tendría que aceptar esa parte cruel, destructiva y exterminadora que también tiene la razón humana, tal y como lo mencionaba Horkheimer y Adorno en la dialéctica de la ilustración, dentro de esta teoría crítica? Esa es la Sí. pregunta, y pues vayamos cerrando si le parece bien con esta. Sí, claro, muchas gracias. Bueno, claro, esto me obliga a ponerme de nuevo en la perspectiva de Sloterdijk, que analiza la teoría crítica, que analiza justamente el alcance crítico de un identitarismo social aplastante, nivelador, como totalización de lo social, ¿no? Ya conocemos esa narrativa de la teoría crítica, pero entonces cuando nos ponemos desde la perspectiva de una deconstrucción de la identidad del hombre, que tendría que ver con una relación con los animales, y ponemos atención en el aspecto de la crueldad, que tendríamos que aceptar como parte de la dimensión de hombre, de la dimensión de esa identidad de hombre, Sloterdijk nos dice, sí, en efecto, esto es lo que estamos criticando del humanismo, que tiene una parte formativa, una parte educativa, una parte de clásicos que se van transmitiendo, no sé qué, pero también una parte demencial, una parte sumamente violenta, una parte que explota la crueldad en teatros de la crueldad, ¿no? Pero entonces, que rebasar esa identidad del hombre, del humanismo, tiene que ver con enfrentarse también a las dimensiones de crueldad, y yo agregaría, de crueldad con los animales también. Aceptar que hay eso en esta dimensión de identidad del hombre, pero yo solo comparto la idea de Sloterdijk, me parece también muy sugerente, pero respecto a la teoría crítica, no quedarse en la dimensión pesimista en la que se quedó, por ejemplo, Adorno, ¿no? Para Sloterdijk, la gran crítica de la sociedad de Adorno se quedó en una dimensión pesimista y acaso liberada con su concepción del arte, pero como crítica racional, se queda atrapada en el pesimismo, y entonces él agrega, pasemos más bien a una nueva dimensión de crítica, más nietzscheana, ahí compara Adorno con Nietzsche, ¿no? Muy interesante, y agreguemos el optimismo
agreguemos la festividad, la jovialidad de Nietzsche respecto a la vida, ¿no? Y entonces, estos dos elementos podremos retomarlos de nueva cuenta para decir, sí una deconstrucción, sí una crítica incluso de la identidad del hombre totalitaria y su crueldad, en el sentido de la teoría crítica, pero agregando el contenido esperanzador, el contenido festivo, el contenido jovial de la visión nietzscheana de las cosas, ¿no? Bueno, y yo me quedaría con eso. Yo me quedaría con eso. Me parece sumamente valioso lo que está diciendo ahí Sloterdijk. Bueno, Pablo, muchísimas sí. gracias. Muchas gracias. Yo creo que hay ideas muy, muy interesantes, hilos de pensamiento que hay que continuar, ¿no? A mí esta parte del optimismo me parece muy interesante, pero quizá porque sí soy un poco escéptica, también me quedo un poco como marcada por la preocupación de estas biopolíticas tan bestiales sobre las cuales estamos organizando la vida y pues cuesta, ¿no? Cuesta mucho trabajo. Comentábamos, por ejemplo, ayer cuando estábamos en el momento de la discusión de la sintiencia, cómo inclusive grandes, bueno, o importantes trabajos de rescate animal, y estamos hablando solo del animal, el animal con el que convivimos directamente, no estábamos ni siquiera en un planteamiento del animal salvaje, que ahí tendríamos que tener enormes discusiones también, cómo a fin de cuentas se desacredita este tipo de movimientos bajo una noción humanista de que cualquier activista de defensa de los animales es sensiblero, ¿no? Y es justo, es una noción humanista la que está en juego allí, no hay ninguna idea de la ética de la hospitalidad, y es muy difícil porque yo entiendo esto del planteamiento educativo y los niños, pero también creo que ya no sé si tenemos tiempo, Pablo, o tanto tiempo. Esa es mi preocupación, si le dejamos esa carga a esa infancia, que también parecería no ser justo, ¿no? Porque quizá no le estamos dejando mundo que vivir, ¿no? Pero bueno, esas ya son mis propias agonías, digámoslo así. Pero bueno, no sé, yo te agradezco enormemente la cantidad de temas y de ideas muy ricas, muy refrescantes que has puesto en el centro de la discusión el día de hoy. Yo creo que hay que seguir trabajando sobre ellas con mucho detenimiento. Creo que vamos pues no sé, algunas que se acumularon aquí, pues te las mandaremos para que tú puedas, pues también verlas, ¿no? Con mucho gusto. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí este viernes por la tarde. Muy interesante. Nos vemos el próximo jueves con la doctora Mónica Granolini, que va a presentarnos un pensamiento poco conocido de SALT sobre los derechos de los animales. Muy buenas noches, descansen, muy buen fin de semana. Gracias, Carlos, gracias, Rogelio, gracias, Lalo, Clausi, que andas por allí. Descansen, cuídense mucho. Bye. Gracias, doctor Lazo. Gracias. Excelente. Gracias a todos. Bye, Muchas gracias, gracias. Hasta Hasta pronto. luego. Chao. Todo muy bien, Carlos, muchas Sí, gracias. podemos cerrar la grabación, Lalo, porfa.